este vídeo vamos a comentar una obra muy importante de la literatura española, El Lazarillo de Tormes. Nos situamos en la encrucijada de la historia, donde El Lazarillo de Tormes surge como un reflejo literario del dinamismo y la complejidad de la España del siglo XVI. Esta época, marcada por profundos contrastes y transiciones, sirve como el escenario vital para comprender la génesis y la esencia de nuestra obra. La España de aquel entonces se encontraba en el umbral de su era dorada, experimentando un florecimiento en las artes y las letras, mientras se debatía entre las antiguas estructuras feudales y el naciente espíritu del Renacimiento. El auge del humanismo, con su énfasis en el potencial y la dignidad del ser humano, contrastaba vivamente con la realidad de la mayoría de la población, sumida en la pobreza y la desigualdad. La obra de nuestro anónimo autor emerge, pues, como una voz que, aunque encubierta, se atreve a narrar la cruda realidad de los estratos más bajos de la sociedad. En este caldo de cultivo de desigualdad, el pícaro nace como un personaje que, lejos de ser un mero producto de su entorno, se convierte en un símbolo de la lucha por la supervivencia. Lázaro, nuestro astuto protagonista, no es un héroe en el sentido tradicional, sino más bien un antihéroe, cuya sagacidad y adaptabilidad lo convierten en un espejo de las contradicciones de su tiempo. A través de sus ojos, la obra despliega un panorama social en el que la nobleza y el clero, pilares de la autoridad, son retratados en ocasiones con un velo de hipocresía y corrupción, reflejando las tensiones y críticas hacia estas instituciones predominantes. Además, la Reforma protestante comenzaba a cuestionar el poder absoluto de la Iglesia católica, generando tensiones religiosas que se extenderían por toda Europa. El Lazarillo de Tormes, en su sutil y a veces abierta crítica a las figuras eclesiásticas, captura esta atmósfera de cuestionamiento y transición, sirviendo de espejo a las preocupaciones y debates de aquella época. La obra, por lo tanto, se sitúa en la intersección de estos vastos movimientos sociales y culturales, ofreciendo una perspectiva que, si bien es específica de su contexto, trasciende las barreras temporales para plantear interrogantes sobre la naturaleza humana, la ética y la sociedad. En este sentido, El Lazarillo de Tormes no solo es un documento histórico que nos permite vislumbrar las complejidades de la España del siglo XVI, sino también una pieza literaria que dialoga con las eternas preguntas que han asaltado siempre al ser humano. Así, nuestro análisis del contexto histórico y social en el que nace El Lazarillo de Tormes nos lleva a apreciar la obra no solo como un relato de aventuras y desventuras, sino como un testimonio, un reflejo de las tensiones y transformaciones que definieron la España del siglo XVI. Este entendimiento profundo del entorno en el que fue concebida la obra nos permite adentrarnos aún más en los subsiguientes puntos de análisis, armados con la perspectiva necesaria para desentrañar las múltiples capas de significado que alberga esta inmortal narrativa. Sigamos con nuestra exploración literaria, adentrándonos en el laberinto estructural que constituye El Lazarillo, obra dividida en tratados que no solo marcan el ritmo de la narración, sino que también delinean el arco evolutivo de nuestro astuto protagonista, Lázaro. Esta segmentación, lejos de ser meramente formal, cumple una función narrativa y simbólica, trazando el camino de Lázaro desde su inocencia inicial hasta su madurez marcada por la astucia y la resignación. La obra se despliega a través de 7 tratados, cada uno centrado en diferentes amos de Lázaro, sirviendo estos como un espejo de la sociedad y como catalizadores de su desarrollo personal. La transición de un tratado a otro no solo refleja un cambio de amo, sino también una etapa en el aprendizaje y transformación de Lázaro. Esta progresión es esencial para entender la dinámica interna de la obra, ya que nos muestra cómo las experiencias acumuladas van moldeando la perspectiva y las acciones del protagonista. La utilización de la primera persona es un elemento clave en esta estructura, pues permite una inmersión profunda en la psique de Lázaro.
Esta elección narrativa nos ofrece un acceso directo a sus pensamientos, sentimientos y justificaciones, construyendo una intimidad entre el personaje y el lector. A través de este punto de vista, somos testigos no solo de las peripecias externas que le acontecen, sino también de su mundo interno lleno de reflexiones, temores y en ocasiones críticas, veladas a las instituciones y valores de aquella sociedad. La primera persona potencia la subjetividad del relato, permitiendo a Lázaro presentar su versión de los hechos, a menudo teñida de ironía y un sutil sarcasmo. Este recurso no solo enriquece la narrativa, sino que también involucra al lector en un juego de percepciones, donde la realidad puede ser tan engañosa como las apariencias que el propio Lázaro aprende a manipular. La subjetividad del pícaro se convierte, así, en una herramienta crítica, un medio para cuestionar y reflexionar sobre las normas sociales y morales de la época. Además, la estructura en tratados facilita una exploración de temas variados, desde la hipocresía eclesiástica hasta la precariedad de la vida de los desfavorecidos, y todo ello a través de las vivencias de Lázaro con sus distintos amos. Este diseño estructural permite que la obra aborde una amplia gama de situaciones y reflexiones, manteniendo al mismo tiempo una cohesión narrativa alrededor de la evolución de su protagonista. Vemos, por tanto, cómo la organización de El Lazarillo de Tormes en tratados, junto con la elección de la primera persona, no solo configura la trama y el desarrollo del personaje principal, sino que también profundiza la conexión emocional y cognitiva con el lector. La estructura narrativa de la obra, por lo tanto, es fundamental para entender la complejidad de Lázaro, quien se erige no solo como un personaje dentro de una ficción, sino como un reflejo de las contradicciones y desafíos de la vida misma. Este análisis nos invita a considerar cómo la forma y el contenido se entrelazan inseparablemente para dar vida a una de las obras más emblemáticas de la literatura española, trascendiendo su contexto para alcanzar una universalidad en su mensaje y en su arte. En nuestra diligente exploración de la estructura narrativa de El Lazarillo de Tormes, nos detenemos a examinar la organización de la obra en 7 tratados distintos, cada uno conformando una pieza esencial en el mosaico de la vida de Lázaro. Esta disposición no solo esclarece la evolución del protagonista, sino que también enriquece la trama con una progresión que es tanto cronológica como temática. En el primer tratado se nos presenta a Lázaro, hijo de Tomé González y Antona Pérez, nacido en el río Tormes. Tras la muerte de su padre y las subsiguientes desventuras de su madre, Lázaro se ve forzado a servir a un ciego con quien inicia su periplo. Este tratado establece las bases de la supervivencia y astucia de Lázaro, quien aprende de la crueldad y el engaño a través de su primer amo. La relación con el ciego es paradigmática, mostrando cómo Lázaro evoluciona de la inocencia a la picardía. En el segundo tratado, Lázaro, al servicio de un clérigo, representa un avance en su travesía hacia la comprensión del mundo. El clérigo, avaro y mezquino, se convierte en el instrumento a través del cual Lázaro experimenta el hambre y la miseria extrema. La astucia de Lázaro se pone de manifiesto en su lucha por sobrevivir bajo estas circunstancias adversas, revelando una crítica a la hipocresía religiosa. En el tercer tratado, Lázaro sirve a un escudero, personaje que encarna la falsa apariencia de honorabilidad y estatus. La pobreza del escudero, escondida tras una fachada de dignidad, contrasta con las realidades materiales de la supervivencia. Este tratado profundiza en la ironía social y la crítica a las apariencias, mostrando a un Lázaro cada vez más consciente de las complejidades del honor y la dignidad. Pasamos al cuarto tratado, donde Lázaro se encuentra al servicio de un fraile de la Merced, marcando una breve pero significativa experiencia. Este tratado, aunque menos centrado en la supervivencia física, destaca por su crítica a la corrupción eclesiástica y la moral laxa,
a través de las andanzas librescas del fraile. En el quinto tratado, Lázaro trabaja para un buldero, agente de la Iglesia que vende bulas de indulgencias. Este episodio expone la manipulación de la fe para el lucro personal y la credulidad del pueblo, con Lázaro como testigo de las estafas y el cinismo de su amo. La inteligencia y el cinismo del buldero reflejan una crítica aún más aguda a la corrupción religiosa. En el sexto tratado, vemos a Lázaro sirviendo a un maestro pintor. Este tratado es breve y menos crítico que los anteriores. La vida con el pintor ofrece a Lázaro un respiro de las duras críticas sociales y religiosas, sugiriendo una fase de transición en su vida. Finalmente, en el séptimo tratado, el matrimonio de Lázaro con la criada de un arcipreste marca el punto culminante de su, entre comillas, ascenso social. Aunque parece haber alcanzado cierta estabilidad y respetabilidad, la sombra del engaño y la ilegitimidad planea sobre su matrimonio. Este tratado cierra la narrativa con una reflexión sobre la aceptación y la resignación ante las imperfecciones de la vida. La estructura en tratados no solo facilita el seguimiento de la evolución de Lázaro desde su inocencia hasta su compleja madurez, sino que también permite al autor anónimo explorar diversas facetas de la sociedad española del siglo XVI. La utilización de la primera persona es crucial, ya que dota a la narración de una inmediatez y una intimidad que involucran directamente al lector en el proceso de identificación y reflexión. Lázaro, en su papel de narrador, comparte no solo sus experiencias, sino también sus percepciones y juicios, construyendo una subjetividad picaresca que cuestiona, ironiza y desvela las contradicciones de su mundo. A través de esta mirada detallada a cada tratado, comprendemos cómo el Lazarillo de Tormes no es meramente una sucesión de aventuras, sino un tejido complejo de críticas sociales, evolución personal y astucia humana, ofreciendo al lector un espejo en el cual contemplar las eternas preguntas sobre la sociedad, la moral y la supervivencia. La esencia de El Lazarillo de Tormes reside no solo en sus aventuras y desventuras, sino en la intrincada red de relaciones que se tejen entre Lázaro y sus sucesivos amos. Esta dinámica es fundamental para entender la profunda transformación que experimenta el protagonista, así como para desentrañar la rica sátira social que impregna la obra. Lázaro, cuyo nombre evoca tanto sufrimiento como resurrección, inicia su viaje marcado por la inocencia y la necesidad. Huérfano de padre y abandonado por las circunstancias, su vida es una constante lucha por la supervivencia. Este imperativo existencial lo empuja hacia una serie de amos, cada uno representando un escalón en su educación en las duras lecciones de la vida. La evolución de Lázaro es, por tanto, un proceso de desilusión progresiva, donde la inocencia se desvanece ante la cruda realidad de la sociedad en que se encuentra inmerso. Cada amo sirve como un espejo de los variados aspectos de la sociedad española del siglo XVI, desde la Iglesia hasta la nobleza desposeída, pasando por el clero avaro y los comerciantes sin escrúpulos. A través de sus interacciones con estos personajes, Lázaro aprende a navegar las complejidades de una sociedad estratificada y corrupta. El ciego, primer amo de Lázaro, es más que un simple personaje, es una metáfora viviente de la ceguera moral y espiritual. La relación entre ambos está marcada por la dureza y el engaño, pero es precisamente este trato lo que inicia a Lázaro en el arte de la astucia. El ciego, con su mezcla de sabiduría popular y crueldad, es el primer maestro de vida para Lázaro, enseñándole que la percepción y la realidad raramente coinciden. El clérigo de Maqueda, por otro lado, encarna la avaricia y la hipocresía. Su tratamiento de Lázaro, marcado por una hambre literal y figurativa, refleja las distorsiones del espíritu bajo el manto de la religiosidad. Lázaro aprende aquí que la fe y la moralidad son a menudo monedas de cambio en las transacciones sociales. El escudero,
tercero en la serie de Amos, representa la vanidad y el honor vacío. La pobreza oculta tras una fachada de dignidad enseña a Lázaro una lección crucial sobre las apariencias y la realidad social. A través de esta relación, Lázaro observa la fragilidad del estatus y la importancia de la imagen sobre la sustancia. Los sucesivos amos, el fraile, el buldero, el pintor y finalmente el arcipreste, ofrecen a Lázaro perspectivas adicionales sobre la corrupción, el engaño y la complejidad de las relaciones humanas. Cada uno de estos personajes contribuye a la educación de Lázaro, moldeándolo en el astuto y complejo personaje que emerge al final de la narrativa. La transformación de Lázaro de Tormes se completa con su matrimonio y su arreglo con el arcipreste, lo que podría interpretarse como su aceptación final de las reglas del juego social. Lázaro, al final, encarna la aceptación de la complicidad como precio de la supervivencia y la estabilidad. Ha aprendido a maniobrar dentro de un sistema corrupto, encontrando su lugar a través de un compromiso moral ambiguo. La caracterización de Lázaro y sus amos despliega un rico tapiz de crítica social, explorando la naturaleza humana a través de la interacción entre el individuo y las fuerzas socioeconómicas y religiosas. La obra, a través de estas relaciones, ofrece una mirada incisiva y a menudo satírica a la sociedad del siglo XVI, resaltando la universalidad de la lucha por la dignidad, la supervivencia y el entendimiento en un mundo imperfecto. El Lazarillo de Tormes, con su riqueza temática y profundidad conceptual, se erige como un monumento literario que trasciende las barreras del tiempo y el espacio para ofrecer una visión atemporal y universal del hombre. En el corazón de esta obra se encuentran varios temas interconectados que no solo reflejan las preocupaciones de la España del siglo XVI, sino que también resuenan con cuestiones fundamentales de la experiencia humana. La supervivencia frente a la adversidad es quizás el hilo conductor más palpable de la obra. La vida de Lázaro se presenta como una constante lucha por la subsistencia, enfrentándose a desafíos que van desde el hambre extremo hasta la degradación moral. Esta lucha por la supervivencia no solo es física, sino también espiritual y social, obligando a Lázaro a adaptarse y evolucionar en respuesta a las circunstancias cambiantes. Su ingenio, astucia y en ocasiones a su conformidad son reflejos de la eterna búsqueda humana por sobrevivir en un mundo a menudo hostil. La crítica social y religiosa es otro eje temático de gran envergadura en la narrativa. A través de las vicisitudes de Lázaro y sus interacciones con diversos amos, la obra despliega un agudo análisis de la sociedad española de aquel tiempo, poniendo al descubierto las desigualdades, la corrupción y la hipocresía, tanto en el ámbito secular como en el religioso. La sátira de la Iglesia y del clero, representados por figuras como el clérigo de Maqueda y el buldero, no es meramente una crítica a individuos corruptos, sino a todo un sistema que permite y perpetúa tales vicios. Asimismo, la crítica a la nobleza y al honor, sin sustancia, personificados por el escudero, refleja la preocupación por la apariencia sobre la esencia, un tema que conserva su relevancia en la sociedad contemporánea. El honor es un tema complejo en el Lazarillo de Tormes. Más allá de su tratamiento satírico, de la falsa nobleza o la honorabilidad vacía, la obra explora la noción de honor desde una perspectiva más íntima y personal. El viaje de Lázaro puede verse como un esfuerzo por reconciliar su necesidad de supervivencia con el deseo de una vida digna, un tema que alcanza su culminación en el tratado final con su arreglo matrimonial y su aceptación de una posición respetable, aunque moralmente ambigua, dentro de la sociedad. Finalmente, la búsqueda de un lugar en una sociedad estratificada es un tema que recorre la totalidad de la obra, reflejando la lucha de Lázaro por ascender socialmente en un mundo rígido y jerárquico.
Su viaje de la marginalidad hacia una posición de relativo confort y respetabilidad es emblemático de la búsqueda humana por la seguridad, el reconocimiento y la pertenencia. Sin embargo, este ascenso no está exento de compromisos, sugiriendo que la movilidad social a menudo implica la negociación e incluso la complicidad con las estructuras de poder existentes. En su conjunto, estos temas delinean la riqueza temática de El Lazarillo de Tormes y ofrecen una lente a través de la cual podemos examinar nuestras propias sociedades y reflexionar sobre las tensiones entre la supervivencia y la moralidad, la apariencia y la esencia, y la lucha por encontrar nuestro lugar en un mundo complejo y a menudo contradictorio. La obra, en su esencia, es un testimonio de la resistencia humana frente a las adversidades, una crítica mordaz a las incongruencias sociales y religiosas, y una meditación sobre la búsqueda de la dignidad dentro de los confines de una sociedad estratificada. El estilo literario y el lenguaje de El Lazarillo de Tormes son, indudablemente, elementos centrales que no solo definen la obra, también la elevan a la categoría de precursora en la narrativa moderna. La habilidad del autor anónimo para tejer el humor, la ironía y la sátira en el tejido mismo de la narración es sin duda una de las grandes hazañas de esta novela picaresca, permitiendo que la crítica social se infiltre en la conciencia del lector de manera sutil, pero profunda. El humor es una herramienta omnipresente en la obra, manifestándose a través de las desventuras de Lázaro y su ingeniosa forma de enfrentarse a ellas. Este humor, que oscila entre lo burlesco y lo sutil, sirve no solo para entretener, sino también para suavizar el impacto de las críticas más agudas dirigidas a las instituciones y los valores establecidos, por medio de situaciones cómicas, a menudo teñidas de un humor negro. El autor logra exponer las contradicciones y absurdos de aquella sociedad, invitando al lector a reflexionar sobre las injusticias y desigualdades presentadas. La ironía, por su parte, es una constante que permea toda la obra, siendo particularmente evidente en la forma en que se presentan los amos de Lázaro y sus pretensiones. A través de esta ironía, el texto desenmascara la hipocresía de aquellos que ostentan el poder y la moralidad, mostrando cómo sus acciones distan mucho de sus palabras. Esta herramienta retórica invita al lector a cuestionar y a mirar más allá de las apariencias, revelando la complejidad de la naturaleza humana y las estructuras sociales. La sátira, elemento crucial del estilo literario de la obra, funciona como un vehículo para la crítica social y religiosa, dirigida tanto hacia la Iglesia y el clero como hacia la nobleza y las pretensiones de honor. A través de la sátira, El Lazarillo de Tormes despliega un ataque directo contra las instituciones corruptas y los valores distorsionados, ofreciendo una mirada crítica a la sociedad del siglo XVI, al tiempo que resuena con cuestionamientos universales sobre la ética y la moralidad. El uso del lenguaje coloquial y directo es, sin duda, otro de los grandes logros de la obra. Esta elección estilística dota al texto de una notable accesibilidad y realismo, y también marca un hito en la literatura de entonces, rompiendo con las convenciones literarias dominantes para acercarse más genuinamente a la voz del pueblo. La narración en primera persona, con su tono íntimo y desenfadado, permite que la historia de Lázaro cobre vida con una autenticidad y una inmediatez palpables, facilitando una conexión directa entre el lector y el protagonista. El estilo literario y el lenguaje de El Lazarillo de Tormes son fundamentales para comprender su impacto y su perdurabilidad. La combinación magistral de humor, ironía y sátira,
junto con el uso de un lenguaje coloquial, sirven para criticar los males de la sociedad y también establecen a la obra como un pilar en el desarrollo de la literatura narrativa, cuyas innovaciones estilísticas y temáticas continuarían influenciando a generaciones de escritores y lectores por venir. La trascendencia de El Lazarillo de Tormes en el panorama literario no se puede sobreestimar, pues su influencia se extiende mucho más allá de su tiempo y geografía, marcando un antes y un después en la literatura occidental. Esta obra anónima no solo es pionera de la novela picaresca, también sienta las bases para la exploración de temáticas sociales y psicológicas en la narrativa, proyectando su sombra sobre incontables escritores y obras que le sucedieron. El legado más evidente de El Lazarillo de Tormes es, sin duda, el nacimiento y consolidación de la novela picaresca como género literario. La figura del pícaro, ese antihéroe astuto y de baja extracción social que lucha por sobrevivir en una sociedad corrupta, se convierte en un arquetipo que perdura y evoluciona a lo largo de los siglos. Obras como Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, La vida del buscón de Francisco de Quevedo y más tarde El periquillo sarniento de José Joaquín Fernández de Lizardi en Hispanoamérica, deben su estructura y espíritu a El Lazarillo de Tormes. Más allá de la picaresca, la influencia de El Lazarillo se percibe en la evolución de la novela moderna, especialmente en la forma en que los escritores abordan los temas de la marginalidad, la crítica social y la construcción de la personalidad. La obra prefigura la exploración de personajes complejos y multifacéticos que deben navegar las complejidades de su entorno, un tema central en la literatura moderna y contemporánea. La obra también marca un hito en cuanto al uso del lenguaje y el estilo narrativo. Su empleo del castellano coloquial, directo y accesible, sin sacrificar la riqueza literaria y la profundidad temática, es un legado de gran valor para la literatura en español. Este enfoque democratizador del lenguaje literario facilitó una mayor difusión de la obra entre un público amplio y también estableció un precedente para el uso del lenguaje vernáculo en la literatura, abriendo el camino a futuras generaciones de escritores. Además, El Lazarillo de Tormes se erige como un referente universal sobre la astucia y la supervivencia en un mundo adverso, temas que siguen vigentes en la literatura y el cine contemporáneos. La figura del pícaro, con su ingenio y su capacidad para adaptarse y sobrevivir, se ha convertido en un arquetipo intemporal, reflejando la eterna lucha del individuo contra las estructuras de poder y la búsqueda de un lugar en el mundo. La influencia y el legado de El Lazarillo de Tormes son incalculables, habiendo sembrado las semillas para el desarrollo de la novela moderna y la exploración de temas sociales y psicológicos a través de la literatura. Su impacto se extiende a través de los siglos, recordándonos la capacidad del arte para reflejar, criticar y transformar la sociedad. El Lazarillo no solo es un pilar de la literatura española, sino un tesoro de la narrativa mundial, cuya relevancia y resonancia perduran en el tiempo, inspirando a lectores y escritores por igual en la exploración de la compleja naturaleza del hombre. A través de este análisis, hemos desentrañado cómo El Lazarillo de Tormes se sitúa como un pilar en la historia de la literatura española y también como una obra que desafía activamente las estructuras de poder y las normas sociales. La novela se revela como un espejo crítico de la sociedad, reflejando las disparidades y contradicciones inherentes a las dinámicas socioeconómicas del siglo XVI en España, a la vez que invita a una reflexión profunda sobre temas de justicia, moralidad y piedad, un tema hoy en día, 4 siglos después, que debería de ser objeto de importante crítica, cuando las sociedades
llamadas democráticas, se ven asoladas por un puritanismo y unas ideologías de profunda raíz protestante. La narrativa de Lázaro, con su enfoque en la supervivencia, la astucia y la crítica a la corrupción y la hipocresía, es un relato de crecimiento personal y adaptación, y una denuncia de las condiciones materiales que obligan a tal adaptación. La obra, a través de sus distintos episodios y personajes, ilustra la forma en que las estructuras socioeconómicas y las ideologías dominantes configuran y a menudo constriñen las vidas de los individuos. Este enfoque materialista en el análisis literario de El Lazarillo de Tormes subraya la importancia de considerar las obras literarias no sólo como productos culturales, como hace hoy en día la academia, sino también como documentos históricos y sociales, que ofrecen una visión valiosa sobre la realidad material de su tiempo. La literatura, desde esta perspectiva, se convierte en una herramienta poderosa para la crítica social, capaz de cuestionar y desafiar las narrativas dominantes y proponer nuevas formas de entender el mundo. La relevancia de El Lazarillo de Tormes en el estudio de la literatura, especialmente desde una óptica materialista filosófica, radica en su capacidad para trascender el relato individual de Lázaro y convertirse en un comentario sobre la naturaleza universal de la lucha por la supervivencia, la dignidad y la justicia. La obra nos invita a considerar cómo las condiciones materiales influyen en las narrativas personales y colectivas, y cómo la literatura puede funcionar como un medio para explorar, y llegado el caso, transformar esas condiciones. La España retratada en El Lazarillo de Tormes, aunque distante en el tiempo, guarda notables similitudes con la realidad contemporánea, particularmente en cuestiones de corrupción política, limitaciones en la movilidad social y la prevalencia de estrategias de supervivencia individualistas. Esta obra clásica, más que un mero relato de aventuras de un joven pícaro, se revela como un espejo crítico de las estructuras sociales y políticas, un espejo cuyo reflejo sigue siendo pertinente en la actualidad. La corrupción, un tema central en la vida de Lázaro, se manifiesta a través de sus diversos amos, quienes, a pesar de sus roles de autoridad y moralidad, como el clérigo y el escudero, se ven corrompidos por sus deseos y necesidades personales. Esta representación encuentra un paralelo inquietante en la España contemporánea, donde los escándalos de corrupción en la clase política y dirigente han minado la confianza pública y han mostrado cómo el poder puede ser mal utilizado para beneficio personal, a menudo en detrimento del bienestar colectivo. En cuanto a la movilidad entre clases sociales, la obra pone de manifiesto las dificultades de Lázaro para ascender socialmente, un dilema que persiste hoy. A pesar de los supuestos avances en educación y los llamados derechos sociales, la movilidad social en España sigue enfrentando obstáculos significativos, con disparidades económicas y de oportunidades que recuerdan las barreras sociales del siglo XVI. La herencia, el acceso a una educación de calidad y las redes de contacto siguen siendo determinantes clave en el éxito o fracaso de los individuos, perpetuando así las divisiones de clase. La supervivencia personal, motivación constante de Lázaro, refleja una realidad en la que las personas, ante la adversidad, pueden llegar a adoptar comportamientos egoístas, buscando su beneficio a expensas de los demás. Esta actitud se observa en la actualidad en prácticas como la afiliación a partidos políticos, no por convicción ideológica, sino como medio para asegurar estabilidad o progreso personal. Este pragmatismo, a menudo visto como una necesidad en un entorno competitivo y precario, plantea preguntas sobre la ética y la solidaridad en la sociedad,
El Lazarillo de Tormes no solo nos ofrece una ventana al pasado, también actúa como un espejo crítico de nuestro propio tiempo. Las correlaciones entre la España del siglo XVI y la actual, en términos de corrupción, movilidad social y supervivencia personal, sugieren una reflexión sobre cómo, a pesar de los cambios históricos y sociales, ciertas dinámicas persisten, desafiándonos a considerar las maneras en que podemos trabajar colectivamente hacia una sociedad más justa y equitativa. La obra, por tanto, trasciende su valor literario para convertirse en un punto de partida para el análisis y la crítica de las estructuras sociales y políticas que definen tanto el pasado como el presente. ¿A qué amo serviría un lazarillo moderno, donde la Iglesia católica y la nobleza ya no juegan ningún papel relevante en la España actual? Tal vez un amo contemporáneo del lazarillo sería hoy la figura del político, representante no ya de la Iglesia católica, sino del Estado que la ha sustituido y que es quien rige hoy las vidas de los desarrapados, a través de los partidos políticos, siendo estos el máximo exponente contemporáneo de la avaricia y la corrupción que se muestra en el lazarillo y que hoy siguen estando tan presentes como entonces.